Prólogo. El eco de la sangre. El fuego crepita en medio de la noche. Un círculo de hombres y mujeres se reúne alrededor de las llamas, mientras el tambor marca un pulso lento y solemne. La montaña respira, el río cercano murmura, y el aire denso parece contener la memoria de los siglos. Entre las sombras se alza un guerrero. Su cuerpo está cubierto de pinturas rituales, símbolos que hablan de muerte y de destino. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, miran al vacío. Ha perdido todo: su aldea quemada, su familia arrebatada, sus dioses insultados por invasores que no temen a la ira del cielo. Extiende su brazo y señala hacia la oscuridad, hacia un enemigo invisible pero omnipresente. Su voz tiembla al principio, luego se vuelve firme. Por cada gota de sangre que derramaron, por cada lágrima de mis hijos, por cada anciano profanado, no habrá descanso. La venganza será mi alimento, mi sueño, mi espíritu. Un murmullo recorre la asamblea. Nadie lo detiene. Todos saben que la palabra dicha frente al fuego no puede retirarse. El guerrero ya no pertenece al mundo de los vivos. Se ha entregado a la senda de la venganza, un camino del que nadie regresa entero. Esa escena, ficticia y sin nombre concreto, podría pertenecer a cualquier cultura ancestral de las Américas. Es, al mismo tiempo, un mito y una realidad. Porque la venganza, en aquellos pueblos, no era simplemente un acto de rabia personal. Era una deuda con los muertos, un deber con la comunidad, un intento desesperado de restablecer un orden roto por la violencia. Y sin embargo, el precio era terrible. El vengador rara vez encontraba paz. La historia lo recuerda como héroe o como maldito, como ejemplo o advertencia. Este ensayo narrativo explora esa dimensión, la venganza trágica. Nos sumergiremos en un relato literario que encarna el mito del vengador ancestral, y al mismo tiempo analizaremos qué significa, por qué nos fascina, y capítulo PRIN. El relato del guerrero vengador 1. La vida antes de la tormenta. Imagina una aldea en medio de la selva, rodeada por montañas y atravesada por un río que brilla como serpiente plateada bajo la luna. Las chozas están hechas de palma y barro, y el humo de los fogones se eleva en espirales que se pierden entre los árboles. Allí nació Tarik, nombre ficticio, símbolo de muchos. Un joven que creció en la calma de los ciclos naturales. Su vida era sencilla: cazar con su padre, aprender de los cantos de su madre, escuchar a los ancianos que contaban las historias del origen del mundo. En esa aldea, la justicia tenía un rostro claro. Si alguien cometía una falta, debía reparar el daño frente a todos. Si una vida era arrebatada, otra debía ofrecerse en compensación, ya sea en trabajo, en bienes o en sangre. Todo giraba en torno al equilibrio, la idea de que ningún acto quedaba sin respuesta, de que el universo exigía balanza. Tarik creció creyendo que la armonía era posible. Se entrenó como guerrero no por sed de guerra, sino por deber. Portaba la lanza como se porta una herramienta sagrada, sabiendo que con ella podía defender, pero también destruir. 2. La invasión. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba, un sonido extraño rompió la rutina. Cuernos de guerra, gritos lejanos, humo que se alzaba en el horizonte. Un pueblo rival, ansioso de tierras y recursos, descendía sobre la aldea. El ataque fue rápido y brutal. Las chozas ardieron, el río se tiñó de rojo. Tarik luchó con furia, pero era joven e inexperto. Vio a su padre caer atravesado por una lanza, a su madre arrastrada por los cabellos, a su hermana menor escondida en vano detrás de una canasta. Cuando todo terminó, Tarik quedó tirado en el barro, herido y humillado. La aldea había desaparecido, reducida a cenizas. Los enemigos se habían marchado, llevándose prisioneros y dejando cadáveres a medio enterrar. Esa noche, entre la oscuridad y el olor de la muerte, Tarik entendió que su vida ya no le pertenecía. Todo lo que amaba había sido arrebatado, y en el vacío que quedaba en su pecho, solo una palabra ardía como hierro incandescente: venganza. 3.
El juramento Tarik se levantó, tambaleante. Sus heridas sangraban, pero el dolor más fuerte era el del alma. Caminó hasta la hoguera central, donde aún humeaban los restos de las casas. Allí, de rodillas, habló con los dioses, con los espíritus de sus ancestros. «No me queda nada», dijo, con la voz quebrada. «Todo fue tomado. Si he de seguir respirando, que sea para devolver lo que me hicieron. No descansaré hasta que su sangre riegue esta tierra como regó la nuestra». Clavó su lanza en el suelo, como sello de promesa. Sabía que ese juramento lo marcaba. Los ancianos solían decir que quien toma el camino de la venganza deja de ser humano. Se convierte en sombra, en espíritu que arde hasta consumirse. Pero Tarik ya no tenía elección. 4. El viaje. Durante meses, Tarik vagó por montañas y selvas. Su cuerpo se endureció, su espíritu se afiló como cuchillo. Se entrenó en soledad, aprendió a moverse como jaguar, a acechar como águila. Encontró aliados en su camino, una anciana que le enseñó hierbas para sanar y venenos para matar, un cazador errante que le mostró cómo escuchar el viento y leer las huellas en la tierra, un niño huérfano que, como él, había perdido todo y se convirtió en su sombra. Pero también encontró pruebas. Cada noche, los sueños lo atormentaban. Veía a su padre llamándolo desde la otra orilla del río, a su madre llorando entre las llamas, a su hermana desapareciendo en la oscuridad, y siempre una voz que le susurraba: «La venganza no traerá paz». Tarik callaba esa voz. No podía volver atrás. 5. El enfrentamiento final. El destino lo llevó, finalmente, hasta el poblado enemigo. Era una noche sin luna. Tarik se infiltró entre las chozas, moviéndose como sombra. Llevaba consigo no solo armas, sino la rabia acumulada de meses, el dolor convertido en acero. Uno a uno buscó a los responsables de la masacre. Su lanza encontró carne, su cuchillo bebió sangre. Algunos lo reconocieron antes de morir, y sus ojos se abrieron de terror. Habían olvidado al muchacho que sobrevivió, pero él no los había olvidado a ellos. Cuando el líder enemigo cayó, Tarik pensó que sentiría alivio, pero en su pecho solo había vacío. El poblado entero ardía. Los gritos de mujeres y niños resonaban igual que aquella primera noche. Y en ese instante, Tarik entendió. Se había convertido en lo mismo que odiaba. 6. El precio de la venganza. Al amanecer, Tarik se miró las manos manchadas de sangre. No había regresado la vida de su padre, ni la sonrisa de su hermana, ni el canto de su madre. Todo lo que quedaba era ceniza. Se dio cuenta de que su juramento había sido cumplido, pero no redimido. Era libre de marcharse, pero estaba encadenado a los fantasmas que lo seguían. La leyenda dice que Tarik desapareció después de esa noche. Algunos creen que se internó en la montaña y se convirtió en espíritu guardián, un alma en pena que ronda entre los árboles. Otros dicen que el río lo reclamó, arrastrándolo a sus profundidades como pago por la sangre derramada. Sea cual sea el destino que se le atribuya, su historia quedó grabada en la memoria de su pueblo. Una advertencia y un ejemplo. La venganza puede devolver el equilibrio roto, pero siempre a costa del alma del capítulo 2. El simbolismo de la venganza en culturas ancestrales. 1. La venganza como justicia cósmica. En el mundo ancestral, la vida no se concebía como una línea recta, sino como un círculo. Todo estaba conectado: los dioses con los hombres, los animales con las plantas, los muertos con los vivos. Una falta cometida contra un individuo no se quedaba en él. Se proyectaba sobre la comunidad, sobre la naturaleza, incluso sobre los espíritus. Cuando alguien mataba a un miembro de la aldea, no era solo un crimen humano, era una herida en el equilibrio del universo. El sol podía enojarse, la lluvia podía negarse a caer, la caza podía huir de los bosques. La venganza, entonces, no era simple capricho. Era una forma de restituir la armonía. La comunidad esperaba que el vengador actuara, no por egoísmo, sino porque el universo lo exigía.
El guerrero que no vengaba una ofensa era considerado cobarde, pero también peligroso, porque su pasividad atraía desgracias. La venganza era, por lo tanto, una responsabilidad sagrada. 2. El vínculo con los ancestros. En estas culturas, los ancestros nunca desaparecían del todo. Habitaban en los árboles, en los ríos, en las estrellas. Vigilaban a los vivos, guiaban sus pasos, protegían o castigaban según la conducta de la comunidad. Un asesinato no solo quitaba una vida presente, rompía la cadena de los ancestros. El espíritu del muerto quedaba inquieto, vagando sin reposo, exigiendo reparación. De ahí que la venganza se entendiera como un acto de piedad hacia el difunto. Quien tomaba la lanza no lo hacía solo por sí mismo, sino por liberar al alma del hermano, del padre, de la esposa asesinada. Vengar era dar descanso, y al mismo tiempo, era una manera de asegurar que los ancestros siguieran protegiendo a la comunidad. Si no se vengaba, los espíritus podían apartarse, negando su bendición. 3. La venganza y el honor colectivo. A diferencia de las sociedades modernas, donde la justicia se piensa en términos individuales, en el mundo ancestral, el honor era colectivo. Una ofensa contra uno era una ofensa contra todos. Cuando una aldea era atacada, cuando un guerrero era humillado, la vergüenza caía sobre el grupo entero. Y esa vergüenza solo podía limpiarse con acción. La venganza, entonces, no era solo castigo, era purificación social. Los cantos de guerra que precedían a las batallas hablaban de recuperar el nombre perdido, de levantar de nuevo la frente, de no dejar que las generaciones futuras recordaran a su pueblo como débil. En este sentido, el vengador no actuaba por sí mismo, sino como encarnación del orgullo colectivo. Cuando Tariq, en el relato del capítulo anterior, juró venganza, no hablaba solo en nombre de su familia muerta, hablaba en nombre de los sobrevivientes, de los ancestros, de los hijos que algún día nacerían. 4. El ciclo infinito de violencia. Pero había un problema. La venganza rara vez terminaba en un solo acto. Si un hombre mataba a otro y era vengado, la familia del segundo exigía nueva reparación. La sangre llamaba a la sangre, y el ciclo podía prolongarse por generaciones. En algunas culturas, estas guerras interminables se normalizaban como parte de la vida. Cada generación sabía que heredaría una enemistad, que crecería con la memoria del agravio y con el deber de cobrarlo. Esto creaba un destino trágico. Los niños aprendían desde pequeños que su camino estaba marcado por heridas que no eran suyas. Su futuro ya estaba escrito en la sangre derramada por sus abuelos. De ahí que muchos relatos ancestrales hablen de la maldición de la venganza, no una elección libre, sino una cadena que aprisiona a los pueblos. 5. La ritualización de la venganza. Para evitar que la violencia se desbordara sin control, algunos pueblos la ritualizaron. La venganza se volvía entonces un acto sagrado, regido por normas. El vengador debía prepararse con ayunos, purificaciones y cantos. No podía atacar en cualquier momento, debía hacerlo en el contexto de una ceremonia, para que los dioses fueran testigos. A veces, la sangre derramada debía ser recogida en vasijas y ofrecida al fuego o al río como alimento para los espíritus. El acto mismo de matar no era visto como simple violencia, sino como sacrificio. Estas normas buscaban dar sentido al derramamiento de sangre, transformarlo en acto cósmico y no en barbarie. Sin embargo, también reforzaban la idea de que la venganza era inevitable, una obligación marcada por lo divino. 6. La paradoja del vengador. En este punto surge la paradoja central. El vengador era un héroe y al mismo tiempo un condenado. Por un lado, cumplía con el deber sagrado de devolver el equilibrio. Era celebrado, cantado, recordado como aquel que no dejó impune la ofensa. Su nombre se volvía leyenda. Pero por otro lado, cargaba con un destino oscuro. Muchos relatos dicen que el vengador
Tras cumplir su misión, no podía reintegrarse a la comunidad. Su espíritu quedaba marcado, su mirada endurecida, su corazón vacío. Algunos terminaban aislados, vagando por las montañas. Otros se convertían en chamanes, intermediarios entre vivos y muertos, porque ya no podían vivir como hombres comunes. La comunidad los honraba, pero también los temía, porque sabían que habían tocado el fuego sagrado de la venganza, y ese fuego siempre deja cicatriz. 7. El eco en la naturaleza. Un aspecto fascinante es que la venganza no se quedaba en el plano humano. También se proyectaba en la naturaleza. Se decía que cuando la sangre caía sobre la tierra, los árboles la bebían y la recordaban, que los ríos arrastraban los lamentos de los muertos, que los animales repetían en sus cantos el dolor de las guerras. Así, la venganza no era solo una historia de hombres, era una historia del mundo entero. La selva, las montañas y los mares guardaban memoria de cada acto de violencia. Esto refuerza la visión trágica. El vengador no solo transformaba su vida, sino que dejaba huella en el tejido cósmico. El universo entero se impregnaba del odio y de la sangre. 8. Reflexión intermedia. ¿Venganza o justicia? Aquí llegamos a la gran pregunta. Desde nuestra mirada actual, la venganza se confunde con la justicia. Ambos buscan reparar un daño, pero lo hacen de formas distintas. En el mundo ancestral, la frontera entre ambas era difusa. La justicia no era impartida por jueces ni leyes escritas, sino por acciones visibles. Y esas acciones casi siempre implicaban devolver golpe por golpe, vida por vida. Lo que hoy podríamos llamar justicia comunitaria estaba atravesado por la lógica de la venganza. Y sin embargo, tenía sentido dentro de su cosmovisión. Era la única manera de asegurar que el universo siguiera girando en equilibrio. La tragedia estaba en que, al mismo tiempo que restauraba el orden, la venganza lo corrompía. Era medicina y veneno, deber y condena. Cierre del capítulo 2. La venganza en las culturas ancestrales no era un impulso irracional, como a veces se piensa desde la modernidad. Era un sistema complejo de significados, donde se mezclaban lo humano, lo espiritual, lo social y lo cósmico. Cumplirla era un deber ineludible, pero también una carga insoportable. El vengador no actuaba por egoísmo, lo hacía en nombre de su comunidad y de sus ancestros, y sin embargo, al hacerlo, se apartaba para siempre del mundo común. Así se entiende la tragedia de Tariq, nuestro guerrero ficticio. Al vengar a los suyos, devolvió el equilibrio, pero perdió su humanidad. No podía de otra manera. La pregunta que queda flotando es esta. Si la venganza restaura el orden pero destruye al vengador. Capítulo 3. La dimensión literaria de la venganza trágica. 1. La venganza como arquetipo narrativo. Si hay un tema que aparece una y otra vez en las historias humanas, es la venganza. Desde los mitos ancestrales de las Américas hasta los cantos de los griegos, desde los poemas escandinavos hasta los dramas japoneses, el motivo se repite. Alguien sufre una injusticia y busca restablecer el equilibrio a través de la violencia. La razón de esta universalidad es que la venganza toca un nervio profundo de la condición humana. Todos conocemos el sentimiento de haber sido heridos, traicionados, despojados. Todos hemos sentido la chispa de la ira y el deseo de devolver el golpe. La literatura, entonces, se convierte en un espejo de esa emoción primigenia. En el caso de Tariq, nuestro vengador ficticio, lo que vemos no es un episodio aislado, sino un arquetipo universal. El héroe que busca justicia a través del dolor, pero que se consume en el proceso. 2. Ecos con la tragedia griega. Las tragedias de la antigua Grecia están llenas de venganzas. Piensa en Orestes, que mata a su madre Clitemnestra para vengar el asesinato de su padre, Agamenón, o en Medea, que mata a sus propios hijos para vengarse de Jasón, que la había traicionado. En ambos casos, la venganza no trae paz.
Al contrario, desata nuevas desgracias, nuevas culpas, nuevas maldiciones. Lo mismo ocurre en el relato de Tariq. Su victoria es amarga, porque lo convierte en reflejo de sus enemigos. La lógica trágica es la misma. La venganza parece necesaria, inevitable, pero al cumplirse revela que solo profundiza la herida. Lo fascinante es cómo culturas tan distintas, los griegos del Mediterráneo y los pueblos ancestrales de las Américas, coinciden en esta visión. Aunque los símbolos cambien, el núcleo es idéntico. La venganza es destino y condena. 3. Arquetipos universales. Carl Jung hablaba de arquetipos, imágenes primordiales que aparecen en todas las culturas porque brotan del inconsciente colectivo de la humanidad. La figura del vengador es uno de esos arquetipos. En cada tradición aparece con un rostro distinto. En la épica nórdica, es el guerrero que jura vengar a su clan. En las sagas japonesas, es el samurái que no puede dejar impune la ofensa a su señor. En los relatos bíblicos, es el justiciero que responde ojo por ojo, diente por diente. En las Américas es el guerrero que devuelve el golpe en nombre de los ancestros. La recurrencia de este arquetipo nos muestra algo inquietante. La venganza no es solo un hecho cultural, sino una estructura psicológica. Es parte de cómo los humanos lidiamos con la experiencia del daño. 4. La venganza como motor narrativo. En términos literarios, la venganza es un motor poderoso. Crea tensión dramática, porque establece una deuda pendiente. Desde el momento en que un personaje jura vengar a alguien, el lector o el espectador sabe que habrá confrontación. La espera se vuelve insoportable. ¿Cómo lo hará? ¿Cuándo? ¿Con qué consecuencias? Cada paso del relato se tiñe con la expectativa de ese desenlace. En el caso de Tariq, la narración gana fuerza desde el instante en que jura venganza frente al fuego. El público ya no lee para saber qué ocurrirá, porque es obvio que buscará a sus enemigos, sino para descubrir cómo se consumará la tragedia. Este recurso ha sido usado desde los tiempos más antiguos hasta la literatura moderna, porque apela directamente a nuestra necesidad de justicia y cierre narrativo. 5. La tragedia como estructura. La tragedia como género literario se define por la inevitabilidad del destino. El héroe intenta escapar, pero sus propias decisiones lo conducen a la ruina. La venganza encaja perfectamente en este molde. Desde el momento en que el héroe se compromete con ella, ya no hay vuelta atrás. Cada acción que emprende lo acerca más al abismo. Tariq, por ejemplo, podría haber intentado rehacer su vida, pero su juramento lo encadena. Su viaje no es libre. Está marcado por la promesa hecha a los dioses y a los muertos. Aunque gane, pierde. En este sentido, la historia del Vengador no es solo relato épico, sino tragedia. Nos enseña no cómo triunfar, sino cómo el triunfo puede convertirse en ruina. 6. El Vengador como espejo del lector. Una de las razones por las que las historias de venganza nos atraen es porque funcionan como espejo. El lector o espectador proyecta en el Vengador su propia ira contenida, su propio deseo de justicia. En la vida real, rara vez cumplimos nuestras fantasías de venganza. La sociedad moderna nos lo impide, o nuestra propia moral nos detiene. Pero la literatura nos ofrece el espacio seguro para explorar ese impulso. Cuando vemos a Tariq blandir su lanza, sentimos un eco de nuestra propia rabia. Y cuando lo vemos destruirse en el proceso, entendemos algo sobre nosotros mismos. Que la venganza puede ser dulce en la imaginación, pero amarga en la realidad. Este doble efecto, catarsis y advertencia, es lo que hace que las tragedias de venganza sigan vigentes después de miles de años. 7. La fascinación contemporánea. La venganza no es solo tema de mitos antiguos. Está en las películas de acción, en las series más populares, en los cómics y en los videojuegos. El héroe moderno muchas veces es un vengador. Batman,
que lucha contra el crimen tras ver morir a sus padres. Kill Bill, donde la protagonista busca exterminar a quienes la traicionaron. John Wick, que desata una masacre por la muerte de su perro, símbolo de su amor perdido. Todas estas historias beben de la misma fuente arquetípica que el relato de Tariq. La diferencia está en el contexto, pero el núcleo es idéntico. La justicia personal llevada al extremo. Lo interesante es que incluso en estas versiones modernas, la venganza nunca trae verdadera paz. Los héroes quedan marcados, incompletos, atrapados en un ciclo de violencia. La tragedia persiste, aunque se disfrace de acción o aventura. 8. La lección literaria. ¿Qué nos enseña la literatura sobre la venganza? Que es universal. Todos los pueblos la han narrado. Que es inevitablemente trágica. Nunca se resuelve sin costo. Que nos atrae porque refleja un deseo humano profundo, pero también nos advierte de sus peligros. La historia de Tariq no es única, es una variación más de una melodía que la humanidad ha cantado por siglos. Cada cultura le da su ritmo, sus instrumentos, sus símbolos, pero la canción es la misma, el eco de la sangre que busca respuesta. Cierre del capítulo 3. La venganza trágica, vista desde la literatura, no es un tema secundario, es un pilar de nuestras narraciones. Une mitos ancestrales con tragedias clásicas, con arquetipos psicológicos y con las historias modernas que consumimos. En ella se condensa lo mejor y lo peor del ser humano, la necesidad de justicia y la incapacidad de alcanzarla sin destruirse. Por eso seguimos contando estas historias, una y otra vez, porque en el fondo, todos somos un poco como Tariq. Llevamos dentro la chispa de la ira y necesitamos recordarnos que encenderla puede iluminar un instante, pero al precio de quemarlo todo. Capítulo 4. Reflexión contemporánea. 1. El eco de la venganza en el presente. Aunque las culturas ancestrales que inspiraron la historia de Tariq ya no existen como tales, la lógica de la venganza sigue viva. Quizá no con los mismos ritos ni bajo las mismas creencias, pero el impulso de devolver golpe por golpe sigue latiendo en lo más profundo de la sociedad contemporánea. Vivimos en un mundo donde la justicia formal se supone que reemplaza la venganza. Hay jueces, tribunales, códigos penales. En teoría, la comunidad ya no necesita que un individuo tome la lanza por su cuenta. Pero la realidad es más ambigua. Cuando el sistema falla, cuando un crimen queda impune, cuando la víctima no obtiene reparación, la vieja sombra de la venganza aparece. Las noticias están llenas de historias de personas que hicieron justicia por mano propia. Cada una de esas historias nos revela que la frontera entre justicia y venganza sigue siendo frágil, que el fuego ancestral todavía arde bajo las cenizas modernas. 2. Venganza y política. Y la venganza no solo vive en lo personal,